Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para poner su caridad en esas manos no pecaminosas, libres de advertencia. Gente de cristianísima formación para dirigir sus apoyos, sus esfuerzos, a asistir a los más carenciados, familias afectadas por el cáncer, enfermedad catastrófica, que requiere de esos apoyos, de esas entregas tan firmes, tan constantes, de gente que simplemente quiere ayudar al prójimo. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, también otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan, regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional de la República Dominicana, capital de la República Dominicana. Bueno, la verdad es que vimos el caso de las osamentas o de los esqueletos, diríamos, de los náufragos del África Occidental. Se ha señalado gente de Senegal y de Mauritania. Y esos cadáveres o ya esqueletos
o ya esqueletizados, vamos a llamarle así, los cadáveres, porque solamente quedaron las osamentas. Pero vimos que aparecieron más. Y sabiendo uno cómo nos exponemos, los dominicanos, que somos tan dados a ser, como dicen algunos también, porque la gente, nosotros los dominicanos, lo queremos meter en todas, queremos ayudar en todo, y a veces queremos sustituir a los cuerpos de socorro y a los bomberos y a la defensa civil, y todos los dominicanos somos muy dispuestos a todas esas cosas. Sabiendo uno las pocas previsiones, digo yo, todos esos mirones que somos también nosotros muy dados, los dominicanos, a estar donde no nos llaman. Pero uno sabe que esos son hechos que suceden tan inesperados así, entonces llama la atención del público. Pero la gente a veces no toma las previsiones. Y yo pensando, digo, señores, todos esos cadáveres, pero esa África occidental, eso tiene muchísimos problemas de virus y bacterias y cosas de estas, y hongos, principalmente. Esos problemas que vienen del ébola o los problemas de esa hora, de esa viruela del mono que le llaman. Y uno no sabe qué gente de esa podía estar infectado de cualquier cosa de eso. Y la gente va y comienza a mirar y a poner la mano y a remover y esas cosas sin tomar las previsiones del lugar. Digo yo, a veces hay que tomar algunas cuarentenas con la gente porque uno no sabe lo que traen esos cuerpos y todos esos cadáveres así descompuestos. La verdad que nosotros los dominicanos a veces actuamos en forma así, o sea, sin conocimiento, a la ligera, como se dice también. Y que yo en última instancia le llamo que somos muy pendencieros. Y eso yo creo que es una verdad que no la podemos sustituir por ninguna otra. Pendencieros los dominicanos. Pero repito, esa cosa a veces hay que ser cuidadoso porque uno no sabe qué se puede extender de esas osamentas ya en estado de, bueno, más que de decomposición, ya de putrefacción total, porque ahí no quedó nada de carne ni nada. ¿Y cómo se consume eso? Dios mío, la pudrición y todo, 6 o 7 meses en ese mar, a sol y sereno, como se dice, a sol y brisa y todo eso, descomponerse esos cuerpos ahí, ay Dios mío. Bueno, ojalá esas cosas no tengan consecuencias, digo yo, que tal vez no se toman las medidas cuarentenarias con esas cosas, pero repito, viniendo de donde vienen esa gente, uno no sabe todas las cosas que traen esos cuerpos. Dios mío, ojalá venga. Bueno, nosotros siempre hemos sido un pueblo bendecido, como dicen, o cuidado por la providencia divina. Bien, en esta semana, señores, nosotros, o desde la semana pasada, venimos hablando del maniqueísmo judicial. Esa tesis de Manes, el hombre que creó el maniqueísmo, el persa, todo ese contraste entre el bien y el mal, en constante lucha. Pero uno acomodando el mal a su forma y el bien a su forma, entonces entramos en ese pugilato entre el bien y el mal. Señalábamos en esta semana pasada y en esta sobre el maniqueísmo judicial, es decir, aquellas expresiones que doña Milagro Ortiz Bosch iniciara cuando el fallo de la Suprema Corte de Justicia, y que se sumaron otras voces del abajismo rabioso, se sumaron a esas críticas
a los jueces, la falta de ética, porque fueron sentencias viciadas. Y que la ética de los jueces se mide por la sentencia que evacúan o evacúan. Ahora uno no sabe ni cómo llamar. Y nosotros hacíamos referencia a otros casos donde los beneficiarios entonces son los críticos de hoy. Y se sentían bien, porque ese jaleo entre el bien y el mal, todo depende, como se dice también, con el cristal que se vea. Pero viendo el caso de Venezuela, estamos en el mismo lugar. Usted ve un López Obrador, Petro, Lula, es decir, 3 países como Brasil, México y Colombia, regidos por hombres de izquierda, que son 3 charlatanes, digo yo. Lo he señalado como 3 sinvergüenzas, porque una gente porque sea de izquierda, pero si usted es un hombre que cree en el sistema democrático de elección para usted mantener sus ideas de izquierda desde el poder, si usted no se identifica con la democracia, usted no es más que un farsante de la democracia o un oportunista que utiliza al pueblo para que le elija como un hombre de izquierda a la presidencia de la República, y allí usted ni siquiera le agradece al sistema democrático que le ha permitido competir, y que el pueblo le ha creído que usted es una persona que, aunque tenga ideas de izquierda, es un hombre que respeta el sistema democrático. Entonces estos tres elementos, porque no merecen la categoría de presidente, digo yo, de 3 países grandes de América Latina, señores, que entre ellos estamos hablando de los dos más grandes de América Latina, las 2 economías más grandes de América Latina, que son Brasil y México, y Colombia, que no es pequeño, pero que la tercera es Argentina, pero es un país muy grande, Colombia. Entonces estos 3 presidentes charlatanes, dice Manuel Fermín, se han propuesto defender o salen como faros defendiendo lo indefendible que es no solo la dictadura del señor Maduro, porque antes de las elecciones que defendieran a Maduro, que lo defiendan aunque se haya robado las elecciones del 2017, pero como ya era una realidad que estaba ahí y lo validó estas elecciones, validaba a Maduro, porque la oposición fue consciente de que el régimen, aunque tiene el control de todo allí, pero abría la puerta para un proceso democrático, o por lo menos se permitía el voto, la elección, como de hecho la gente votó hasta que el régimen se fue dando cuenta que la gente estaba votando en contra de él, y entonces comenzaron las presiones al final de la tarde, como es el nombre de este programa. Pero que después de las elecciones, a todas luces, visto un robo vulgar típico de los gángsteres de la política, que se hayan robado estas elecciones, que son de las pocas veces que en América Latina, yo creo que eso no se había visto aquí. En América Latina no se había visto, porque un dictador no hace elecciones. Cuba no hace elecciones. Ahí hay una dictadura pura y dura. En Chile no había elecciones hasta que el dictador le obligaron, o él se convenció de que había que hacer un referéndum para saber si era o no ese régimen era aceptado por una mayoría, el régimen de Chile. Pero en las dictaduras no hay elecciones, porque el dictador dice: ¿para qué elecciones? Y si hacen elecciones son amañadas y no hay disidencia, entonces ¿qué? Eso no son elecciones. Es decir, en la pura dictadura no hay elecciones. En Nicaragua hacen una elección, no vale, porque todo el mundo sabe que ahí se impone la voluntad del imperante de turno o de la silla de alfileres. Por tanto, estos 3 charlatanes, presidentes de esas 3 naciones, se han propuesto defender
una dictadura que se ha robado las elecciones, a un ladrón de las elecciones de Venezuela, consciente de que ha perdido las elecciones, de que no ha sacado los votos necesarios y por tanto 18 días después de celebrarse esas elecciones, todavía es la hora que el régimen o el dictador no ha podido mostrar ni siquiera las actas que avalen que él ganó, o que por lo menos se atreva el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a decir que ellos ganaron las elecciones. No tienen las pruebas. Entonces, ¿cómo México, Brasil y Colombia, sus tres presidentes, van a decir que hay que esperar la decisión del Consejo de la Corte Suprema de Justicia que está estudiando ese caso? ¿Pero qué es lo que está estudiando ese caso? Eso es Suprema Corte de Justicia, esos son un grupo de mojigatos puestos por el régimen ahí, que son unos mequetrefes. Hoy usted le puede dar credibilidad al fallo que tenga esa Suprema Corte de Justicia de Venezuela. Ahí no hay instituciones democráticas en ningún lado, ni las Fuerzas Armadas, ni el Estado, el Ejecutivo, ni el Congreso, ni la justicia. Ahí no hay ninguna garantía en ese régimen. Entonces, ¿cómo ustedes se van a prestar a que el régimen, hay que estar pendiente de ese fallo de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, sabiendo que eso es una farsa? Primero. Segundo, que salgan en defensa de un régimen que se ha robado unas elecciones a la franca. ¿Y cómo es posible eso? Aquí, por ejemplo, dijimos nosotros en el 78, hubo un grupo de militares que paró el proceso de conteo en la Junta Central Electoral y prácticamente declaró un golpe de Estado, pero lo hicieron en forma diríamos sectaria, porque a quien le beneficiaba el golpe, cuando le consultaron, dijo no, eso no va, eso es antihistórico, eso no procede. Por tanto, ahí mismo murió el intento de robarse las elecciones. Como se paró ese conteo, al líder Balaguer decir que no está de acuerdo con eso, que eso es antihistórico, tiene que seguir el conteo, siguió el proceso, y en esa noche se mató, como se dice, ese intento de golpe de Estado. Murió ahí, porque eso iba a ser una especie de robo de las elecciones, porque, bueno, paren el conteo, no se va a contar más. Y si usted hace eso en un proceso electoral, usted se está robando esas elecciones. Esa es la verdad. Y aquí no sucedió eso en el 78, porque el líder Balaguer dijo, eso es antihistórico. Aquel de Venezuela no han dicho eso, porque ellos no le va a interesar decir eso, porque aquí era distinto. Los hombres que están al frente del Estado no son los hombres que están al frente de aquel Estado cargado de delincuentes, de gángsteres económicos, gángsteres políticos. Eso es lo que hay en Venezuela. Pero Balaguer no era un gángster, vamos a estar claros, ni ese equipo de hombres que habían ahí, serísimo, que yo he mencionado decenas porque me cansaría citando centenares de hombres y mujeres que sirvieron a ese régimen y que nadie le podía señalar, porque fueron hombres integérrimos, de serio, y que eran señalados como corruptos por esa insidia y por ese momento político, ese afán de desacreditar el régimen, y se llevaban por delante, como dicen, a cualquiera de esos hombres serios que tenía el gobierno de Balaguer. Pero ahí hubo una caterva de hombres y mujeres, principalmente hombres, que demostraron ser más serios que muchos de los que le sucedieron. Entonces, el régimen de Venezuela es un régimen gangsteril. Y a ese régimen gangsteril se han prestado estos tres charlatanes, presidentes, porque el de Chile es de izquierda, pero no se ha prestado al juego de estos tres, a querer lavar el régimen y a buscar de que una salida, si no hay una salida salomónica, un acuerdo, o repetir elecciones. Pero repetir elecciones ¿de qué en Venezuela? Si repiten esas elecciones, ahí mismo murió la oposición. ¿Y cómo usted va a plantear que se le busque una solución al gángster? Eso es una barbaridad.
lo que hemos visto de Venezuela, de esos tres países con respecto a Venezuela. Eso no puede ser. Entonces, el pobre desorientado presidente Joe Biden, le han hecho una serie de preguntas en una entrevista que tuvo ahí. Y él parece que también perdido, porque no lo puede decir a redes. No supo, parece, elaborar bien la respuesta. Y ha señalado como que era posible repetir las elecciones en Venezuela. Pero ¿y cómo se va a repetir unas elecciones que fueron robadas y que los datos están ahí? Algo inconcebible. En Estados Unidos han tenido el Departamento de Estado, la relacionadora pública, vamos a llamarle así, de la Casa Blanca, han tenido que recoger la palabra de Biden y decir que no ha querido decir eso, que no se puede repetir elecciones, que lo que hay que respetar es el resultado de las elecciones. Oigan por dónde que andamos en esta América Latina, donde Galeano se atrevió a escribir las venas abiertas de América Latina, es decir, los malos eran los imperialistas norteamericanos y los malos están adentro. Son los propios izquierdistas los primeros malos. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, señores, hablábamos de ese constante conflicto entre dos principios, el bien y el mal, como decíamos, que ese maniqueísmo, señalamos eso. Pero también hay un constante conflicto entre la bisoñez y la experiencia, principalmente en el gobierno. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es un hombre prudente, tranquilo y capaz, Peralta, Antoliano Peralta. Pero a veces usted no se puede imbuir de una sabiduría y de una experiencia y de una formación que tal vez no la tiene usted, para querer justificar todas las cosas que se hacen en su rango de responsabilidad o su espacio o su entorno de responsabilidad. El consultor jurídico se le señaló que se había filtrado, parece, entre los fiscales, que había el interés de reformar el Consejo Nacional o el Consejo Superior del Ministerio Público. Los fiscales se alteraron, inmediatamente pararon sus antenas, se dieron cuenta que había una intención malsana. El consultor jurídico,
¿Qué dijo? Ah, no, esos son políticos, porque aparecieron ex procuradores del PLD que se adelantaban junto con los fiscales a llamar la atención sobre esa modificación intencional que había, negada por Antoliano Peralta, y señalándole, enrostrándole que era una intención politiquera. Óigase bien. Entonces, tuvo que aparecer doña Miriam Germán, que ya tiene un verdadero epistolario con respecto a sus quejas, a sus luchas, constante también con sus conflictos, diríamos, con los órganos del Estado, porque Miriam Germán, aunque la justicia siempre ha sido independiente, sabe que luchaba en un ambiente sumamente difícil para la justicia como poder del Estado, porque siempre el poder ejecutivo lleva la de ganar aquí. Todo el mundo sabe eso desde tiempos inmemoriales. Pero en tiempos de Balaguer, uno sabe que el doctor Balaguer era muy absorbente y no nos vamos a poner locos tampoco. Y Balaguer controlaba el Congreso, controlaba la justicia, ¿verdad? Y muchísimo, y el Ejecutivo era un poder casi absoluto. Miriam Germán respondía con carta. A Balaguer le mandó una carta una vez ahí durísima. Pero ella se quejó mediante una carta diciendo que, bueno, que había la intención de modificar eso, pero que ella ni siquiera fue consultada. Inmediatamente echó para atrás el Ministerio Público y el propio presidente de la República tuvieron que echar para atrás. Entonces, ¿por qué necesidad hay de querer hacer las cosas si usted no sabe hacerlo lo bien hecho? Pero consulten. ¿Y por qué que las cosas no se pueden hacer en forma misteriosa, ni con tanto, ni con este ocultismo que se quieren hacer las cosas? Si ustedes piensan que ese artículo 174 de la Constitución hay que reformarlo porque hay una ley que estamos preparando, que la ley es la que va a regular eso, que ese consejo no es necesario. Señores, ustedes saben que va a tener esa respuesta. ¿Y por qué se arriesgan a ello? Por la mediocridad. Que siempre yo he dicho, la mediocridad se nutre de la rapidez. El señor Antoliano Peralta, yo me imagino que es un hombre que está muy ocupado, porque explíquenme usted, con esta reforma, el consultor jurídico tiene que estar dándole forma a la reforma, principalmente a esta reforma política constitucional. Pero al mismo tiempo está en la elaboración de decretos. Decreto para nombrar y decreto para sustituir o quitar. Porque es un proceso que estamos al mismo tiempo que se ha provocado por el deseo del presidente de la República mandar esta reforma. Y para mandar esa reforma hay que elaborar la reforma. Y eso son atribuciones que uno sabe que la tiene el consultor jurídico. Entonces el consultor jurídico está en apuros, con mucho trabajo, y entonces se hierra y se cometen errores que no deben ser, pero él está expuesto a los errores por ese cúmulo, me imagino yo, de trabajo. Eso más el discurso del presidente, que tiene que estar también asistido de la forma o qué sé yo, las informaciones que tenga que dar también el consultor jurídico, y todas esas cosas. Se abruma, un funcionario puede terminar abrumado. Pero eso fue denunciado, yo me acuerdo, y el consultor jurídico lo que le dio fue, le dio de soslayo, dijo, eso es politiquero, eso es una actividad, una crítica politiquera, política, así mismo lo dicen. Sin embargo, doña Miriam Germán, como siempre, y subrayo como siempre, con su epistolario siempre fresco, ahí, o sea, presente, mandó su carta. Inmediatamente obtemperó el Poder Ejecutivo y el consultor jurídico a modificar la propuesta de reforma con respecto al Consejo Superior del Ministerio Público. Y esos tropiezos todo eso son parte de ese atareo. Eso es un atareo que debe tener el consultor jurídico.
propio, como hemos señalado, de la hora, del problema que hay, de las circunstancias que se presentan. Pero Miriam, como siempre, lapidaria, Miriam hermano. Y hubo que, como dicen, se derrengó el Poder Ejecutivo ahí, tuvo que echar para atrás, sin necesidad. Errores que pudieron subsanarse solo con consultar a la propia Miriam. Mire, procuradora, le llaman Toliano Peralta, ¿puedo visitarla? ¿Usted puede estar por acá? Bueno, la voy a visitar a su despacho. Mire, doña Miriam, nosotros, el presidente está interesado en esto y en esto. ¿Qué usted opina de esto? Miren, dejen eso tranquilo, dejen eso como está. No se pongan a inventar y que busquen una ley, a reformar y a cambiar. Dejen eso como está y no levanten un avispero sin necesidad, porque eso van a levantar un avispero y aquí hay muchos fiscales. ¿Y tú sabes lo que se va a interpretar? Que ustedes lo que quieren es cambiar eso para meter todas sus botellas y todos sus fiscales y todos sus abogados PRM. Eso es lo que le van a decir. Pero lo saben todo. La bisoñez en conflicto constante con la inexperiencia, con la experiencia. Eso es. Pero así son las cosas. Entonces, así pasa con esta reforma constitucional. Esta constitución que está carta mala, como yo le señalo que es la carta mala, porque todos los que defienden la constitución dicen que la constitución es buena, que esa constitución está bien. ¿Qué es lo que quiere el presidente? El presidente quiere bañarse de gloria como un demócrata confeso. Bien, presidente. Apruebe las leyes que están ahí. Si el presidente manda a aprobar la ley de referéndum, tiene más gloria. Él hacerlo eso. Tiene más gloria, repito, que reformar la Constitución buscando cambiar candado que ya lo tiene el candado y buscar una serie de reformas que se quieren hacer ahí, obviando lo que realmente hay que hacer para fortalecer la Constitución y hacerla mejor. El presidente, yo creo que tiene más mérito hacerle aprobar las leyes complementarias y esa ley de referéndum que hacer la reforma mismo, porque la reforma mismo, ¿qué es lo que va a buscar ahí? Si todo lo tienen. El Ministerio Público, han dicho los que son entendidos en la materia, que eso no hay que hacerle ninguna reforma constitucional, que simple y llanamente lo que hay que hacer es mejorar el método de selección, las normas o las reglas que se necesitan para ser un procurador más o menos independiente, pero que esa independencia le han señalado otros, muchísimo pragmatismo. Presidente, tenga cuidado, que usted puede ser víctima de esa independencia, de querer poner a alguien allí que al final se rebele contra el poder mismo, y eso cree más problemas y dificultades que beneficios. Y miren ya donde señalamos nosotros el caso de Tailandia. Fíjense cómo destituyeron a ese señor. La justicia lo destituye por un nombramiento de una persona que estuvo imputado con cargo, que estuvo preso, pero que ya cumplió su pena y salió un abogado y él lo nombró en el gabinete. Ya eso fue óbice para que se le formulara un cargo político de destitución al primer ministro de Tailandia. Imagínense un fiscal aquí investigando a un presidente o que se revele, que el presidente le responda mal o que el presidente no atienda un pedido que le haga el procurador fiscal y que ese procurador fiscal se sienta ofendido, o que un amigo íntimo del régimen, del presidente, le tenga un roce con el procurador fiscal y ese procurador fiscal se rebele contra esa administración. ¿Ustedes se imaginan el lío que es? Bueno, comentábamos lo que escribió Vinicito. Pero que eso, repito, ya vivimos la experiencia con un fiscal que él se creía independiente. O se creyó que Leonel Fernández era un hombre un presidente tan improvisado, tan novato, novicio o bisoño, que iba a dejar que él actuara, porque Leonel era un demócrata de izquierda
Y él lo nombró en ese cargo para que él actuara. Ah, muy bien, pero Leonel Fernández sabía que no eran otros los intereses políticos del momento y la situación que le enfrentaba. Entonces, ¿qué le quedó? Destituir al tipo. ¿Usted se imagina que ese señor hubiera estado por 4 años vitalicio ahí? Inamovible, el señor Guillermo Moreno. ¿Usted imagina el lío que le hubiera armado ese hombre? Aquí hubiéramos vuelto a una revolución. Probablemente. Un fiscal de esto pone el Estado en estado de indefensión prácticamente el Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, si quiere en un momento dado. Imagínense el lío que es esto. Y eso lo han advertido juristas y no juristas. Han advertido eso. Entonces esa reforma, lo más que puede traerle problema al propio presidente, que al final va a terminar como un manoseador más de los tantos que ha tenido la Constitución Dominicana. Al final, eso es lo que va a quedar, porque cuando venga otra mayoría va a eliminar todo eso. Como pasó en el 94, se hizo una reforma a la Constitución, que eso fueron hechos por los doctores del PRD. Yo me acuerdo aquella línea de doctores del PRD elaborando una Constitución para enterrar definitivamente, no el camino malo que señalaba Balaguer, sino el camino lleno de abrojo y espina, que era el balaguerismo y el trujillismo. Teníamos que enterrarlo en el 94 para que eso no aparezca jamás. Se hizo esa Constitución del 94 y ya, fíjense que no quedan los ripios de esa Constitución. Eso se borró todo, aquellos candados que se pusieron para que ese trujillismo o el neotrujillismo de Balaguer no resurgiera jamás. No quedó uno, se convirtieron en candaditos de maleta. ¿Por qué? Porque por imprácticos. Y vinieron también que el imperante de turno en ese momento, de cada momento de esto, hacía lo que entendía él que había que hacer cuando la mayoría. Y si no tenía la mayoría, la compraba, la formaba y la construía, como pasó aquí en 2015 con Danilo Medina y se quiso hacer en el 2019. Pero lucha cívica interna y llamada de Washington fueron suficientes para disolver ese conato de construcción de mayoría para viciar la Constitución de la República en el 2019. Eso lo sabe todo el mundo. Pero que el que está manejando el presupuesto nacional hace y deshace con la Constitución, eso lo sabe todo el mundo. Si no hay, óigame, si se necesitan el 90% de la matrícula para cambiar una Constitución, la matrícula congresual, el que está en el poder lo logra el 90%, si le da la gana a base de dinero y de prebenda y de chantaje. Lo logra el 90% si la pusieran. No el 66, no el 90% lo logra. Porque esa es la costumbre que tenemos en este país. Pero parece que no vamos a aprender. Será necesario. Parece que la ley de referendo y las 90 leyes complementarias se van a establecer aquí si Leonel volviera a la presidencia de la República, pero eso sería verdaderamente penoso. Que si Leonel Fernández optara por la presidencia en el 2028, después de haber salido en el 2012, es decir, que pasando 16 años después y diríamos 18 años después de promulgar aquella o de publicar aquella Constitución de 2010, la que tenemos, 18 años después, entonces tenga que iniciar lo que tenía que hacerse 18 años antes, aprobar las leyes complementarias y la ley de referéndum contemplada ahí en la propia Constitución, en sus artículos, en uno de sus articulados, está ahí. Y pasaron demócratas confesos como el presidente Abinader
y le cogió miedo al referéndum. ¿Y por qué le cogen miedo al referéndum? Porque el presidente Abinader, yo me hago esa pregunta, que no le teme a la democracia, que ganó sus 2 elecciones exponiendo su deseo de ser presidente a que el pueblo lo evaluara tanto en el 20 como en el 24. Aceptó que el pueblo tomara la decisión libérrima de elegirle. ¿Y por qué el presidente le tiene miedo al referéndum? Ustedes se imaginan la gloria que sería para el presidente aprobar todas esas leyes, hacer de la Constitución una verdadera Constitución con todo eso, según los constitucionalistas. Hacer la ley de referéndum, el referéndum consultivo y el aprobatorio. Todo eso, toda esa arquitectura constitucional, que el presidente la promueva. ¿Y qué demócrata no sería el presidente Abinader, considerado como uno de los grandes demócratas que han pasado por la presidencia de la República? Pero resulta que el presidente le tiene miedo, parece, al referéndum. Igual que Danilo Medina le cogió miedo al referéndum. Gente que cree en la democracia. No entendemos esto. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, entonces, señores, hay unos misterios en el sector oficial. Ese es uno de ellos. Yo lo puedo señalar como misterio, ese de las leyes complementarias y el referéndum y esas cosas que siempre se han señalado, que no sabemos el por qué se le considera a esta carta como la carta mala, digo yo, y no la carta magna. Es decir, hay un misterio con eso, que uno no sabe por qué Danilo Medina no quiso el referéndum y Luis Abinader, que fue un hombre que luchó en las calles de la capital dominicana para que se respetara la Constitución, la que hoy es mala. El presidente Abinader se lanzó a la calle con sus seguidores junto a Leonel Fernández para defender la Constitución del 2010, la Carta Magna del 2010. Y hoy es la Carta Mala del 2010.
El presidente, por eso digo, si fue un hombre que se confesó con esa constitución también y que exigió que se respetara, lo mejor es que se complete y se haga más fuerte. Pero no, es un misterio, digo yo, no sabemos por qué. Pero hay otro misterio de menor calado, vamos a llamarle así. Uno era el que yo decía ayer, ¿por qué que el Estado no dice qué es lo que hay con el monorriel de Santiago? Decía yo. Que el monorriel de Santiago uno no sabe ni qué compañía lo está construyendo. Vi ayer Sistema Integrado de Transporte Dominicano. Pero usted no sabe quiénes son los ingenieros que están ahí, qué compañía, quiénes son los contratistas criollos, quiénes son los que están aquí y cuál es la participación del Estado en esa construcción, si eso va a ser privado, si eso va a ser un negocio que lo va a manejar una compañía, yo no sé de dónde, si es que el Estado va a tener que pagar un peaje sombra por esto. Bueno, por lo menos yo no sé nada de eso. Ni he leído en ningún sitio nada que me diga quiénes son los contratistas, cuánto eso va a costar, cuánto está poniendo el gobierno, cuánto está poniendo el sector privado, si es un fideicomiso, quién es que está. Nadie sabe nada de eso, digo yo. Tal vez estoy exagerando. Ese es un misterio. Pero las cosas no se pueden manejar con esos misterios. Así mismo vi hoy. El gobierno compra el Maharishi. Eso era un colegio. Es un solar muy grande con una construcción abandonada. Muchísimos ocupantes, gente que se metió ahí, pero los dueños de eso nunca, parece que no quisieron hacer fuerza para sacar a los ocupantes que habían ahí, gente que se fue como metiendo, haciendo talleres y cosas de eso, o viviendo ahí, qué sé yo, como si un lugar de todos, como dicen, y para todo. Pero han ido desalojando a la gente porque el gobierno dominicano ha comprado ese inmueble en 550 millones de pesos. Pero usted lee la reseña de los periódicos, ahí no sale un socio, un dueño. ¿Quién es el dueño del Maharishi? Hoy el Estado, por ejemplo, vamos a suponer que el dueño de eso sea un escapo, que estuviera preso, por ejemplo, como fue el caso de Tailandia. O un lavador de dinero, o que sea, qué sé yo, un delincuente, o alguien que haya sido, qué sé yo, que haya tenido problemas judiciales, y el Estado puede hacer negocio con una gente que pueda tener algún antecedente delincuencial. Por ejemplo, si fuera ese el caso, pues yo no, lo pongo solo de ejemplo, para que no se me malinterprete. Porque yo no sé quiénes son los dueños, uno no sabe a quién es que el Estado le ha comprado ese mueble, porque no dice nada. Hacen una reseña de que lo compraron, pero no dice a quién le compraron, a quién le pagaron. O tal vez era una persona que le debía dinero al Estado, o era un evasor de impuestos, ha tenido algún problema y el Estado no puede hacer negocio con un delincuente, digo yo. Si fuera ese el caso, repito, que no sé quiénes son los dueños, ojalá sean las personas más honorables de este país, los dueños de esos terrenos, que le están vendiendo al Estado y que el Estado pretende hacer algo ahí, no sé qué. Ahora, esas cosas deben explicarse, porque ¿por qué estos misterios? ¿Por qué no se dice todo lo que se va a hacer allí o lo que se pretende hacer o a quién es que le están comprando? Eso fue como el caso que yo decía del cementerio Memorial. Eso es otro misterio. Usted no sabe a quién fue que le vendieron el parque Mirador Norte. Oiga, una zona sagrada de este país. Un área que fue una especie de área vedada, de área protegida, y eso fue cesionado y vendido. Usted no sabe a quién le vendieron esos terrenos. ¿Quiénes son los dueños de esa compañía que se llama Cementerio Memorial? Nadie sabe, ni quiénes son los socios. ¿Y cómo es posible que nosotros en este país tengamos todos los meses una publicación que sale en los periódicos? Lo publica una junta de vecinos de por ahí, no sé tampoco quiénes son, y se quejan de que ese contrato fue mal, que está viciado, que eso no se podía vender y que por qué eso se vendió y que por qué eso no se aclara. Nadie del Estado se mete en eso. Años, pasan gobierno, pasan presidentes y nadie se atreve a ejecutar sobre ese caso. Pero ese es otro misterio. No sabemos quiénes son los dueños ni los socios de esa empresa. ¿Por qué? Ni nadie sale dando la cara por esa institución. Otro misterio del Estado.
Y así hemos vivido de misterio en misterio también. No es solo estos gobiernos, ha habido gobiernos anteriores que también han sido misteriosos. Esa es la pura verdad. Pero bien, esos misterios hay que aclararlos, pero hay que aclarar los misterios, porque los misterios no se pueden quedar así, tampoco en esa penumbra, en esa oscuridad, donde nadie ve, ni se oye tampoco. Eso es como un limbo. Ay, Dios mío. Bien, bueno, el tiempo lo tengo encima, pero se lo voy a dedicar a una gesta, que es la gesta del 1863, 16 de agosto, el grito de Capotillo, donde se reúnen, no en Capotillo, sino en Haití, porque Haití siempre ha sido una situación que nosotros no nos la vamos a poder quitar de encima, como se ha señalado, porque desde que España y su capitán general, Osorio, decidieron abandonar o despoblar, mejor dicho, no abandonar, despoblar la banda norte de la isla La Española. Entonces, los filibusteros y bucaneros, delincuentes franceses, ingleses, pero principalmente franceses, comenzaron a guerrear contra España. Por esos pedazos comenzaron a meter delincuentes, entraban y salían, robaban reses, que era lo que había, porque ahí no había cultivo, prácticamente reses. Entraban, robaban reses, mataban las reses de los que quedaban ahí, que quedaron salvajes, porque la despoblación de esa zona, ordenada por la corona española, pues le abrió el espacio y se creó Haití ahí. Y hoy esa es una realidad. Entonces, en agosto del 63, Santiago Rodríguez y un grupo de valerosísimos dominicanos, Benito Monción y una serie de gente, yo tengo los nombres y los voy a citar, se reunieron en Haití, en la Visité en Haití, eso de Juana Méndez, ahí por ahí en Guanamít, Dios mío. Esa gente se unieron por ahí y dijeron, señores, vamos al grito de Capotillo, vamos a pronunciar la república en contra de España. Vamos a restaurar la independencia de la república. Ya, claro, antes, en 1861, cuando se ordenó la anexión, ya en Moca se habían pronunciado los José Contreras y ¿quién más? Cayetano Hermosén, una serie de valentísimos dominicanos, pero esa gente fueron despedazados por el Cid Negro. Era Juan Suero que estaba en esa zona de Moca en esos años. Un hombre terrible, Juan Suero, vamos a hablar de Juan Suero. Entonces, ese grito de Moca fue aplastado por las autoridades anexionistas. Y no hay duda que ahí fue el primer grito de restaurar la independencia, pero fue apagado rápidamente por el gobierno, las autoridades, y prácticamente no pasaron por las armas a todos esos dominicanos valientes. Entonces el grito de Capotillo fue ya el 16 de agosto de 1863, cruzaron de Juana Méndez, de la Visité, cruzaron a Capotillo. Y ahí, ese grupo valerosísimo, comandado por don Santiago Rodríguez Mazagó, se dedicó a guerrearle a España, de ahí en adelante, la guerra de la restauración. Esa guerra se expandió por toda la República, principalmente en el Cibao, donde más hincapié se hizo en esa guerra. Pero, ¿por qué yo le veo tanta importancia como dominicano también? Y se la vemos muchísimo. Porque España, la independencia de las naciones de Latinoamérica fueron prácticamente guerras civiles. Es decir, Bolívar, Sucre y todos esos prohombres lucharon no casi contra España, contra fuerzas leales, no hay duda, o reales, para hablar más claro, leales a la monarquía. Pero
Pero eso eran guerras civiles. La mayoría de todos esos soldados que peleaban contra los revolucionarios de Bolívar eran criollos. Pero aquí, señores, aquí fue una guerra contra los españoles, un ejército que vino y se estableció aquí con armas, con experiencia y con la experiencia de haber guerreado ya en toda esa América. Es decir, el pueblo dominicano no tuvo aquella lucha civil que hubo en América Latina, sino una lucha contra un invasor fuerte, contra un ejército de verdad profesional, el ejército español. De ahí el mérito. Claro, esos hombres como Juan Suero, que tengo que recordar, ese señor Lagándara, José Lagándara, y ¿cómo era el apellido de Lagándara? José de Lagándara, y no me acuerdo. Dijo: yo nunca he dudado como español de ese valenciano valerosísimo, del Cid Campeador. Nunca vamos a negar que existió ese Cid Campeador, pero yo conocí al Cid Negro, al verdadero Cid Campeador negro. El Cid Negro, Juan Suero. Señores, Juan Suero fue un hombre que luchó en contra de los dominicanos de esa guerra restauradora. Pero fue un hombre muy valiente, muy íntegro. Fue un hombre que combatió ahí, igual que Gómez. Máximo Gómez, joven, 20 y pico de años, Máximo Gómez, participaron de esa guerra de la restauración, pero ellos en el lado contrario, el lado de la anexión. Juan Suero murió, un balazo, prendiendo un cigarro. Le dieron un balazo por el paso del muerto ahí, por esa zona, no sé si de Monteplata, Vallaguana, no sé dónde es el paso del muerto. Y mataron a Juan Suero ahí en el 1864, pero era uno de los lugartenientes de Ramón Matías Mella, un hombre valerosísimo, Juan Suero. Pero fueron de los pocos criollos que participaron en esa guerra. Nosotros hicimos esa guerra contra los españoles realmente. Esos españoles generales de la talla de José de la Gándara. Ay, Dios mío, eso fue una lucha verdaderamente por restaurar la independencia. Nada lo ora los héroes del 63, de 1863. Los nombres los daremos, será ya el lunes, porque se me pasó la información que la tenía aquí todavía. No sé, ya es tiempo, ya Eri me tiene que no puedo extenderme más, pero aquí están. Del Grito de Capotillo. Ay, Dios mío, vamos a ver si aparecen algunos nombres para dejarlo. Ay, Dios, pero esto es muy lento. No están. Aquí están Santiago Rodríguez, José Antonio Salcedo, Gaspar Polanco, José Cabrera, Pedro Pimentel, Benigno Filomeno de Rojo, Ulises Francisco Payá. Fueron los hombres grandes de la restauración. Sánchez, Ramón Matías Mella, Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón. Esos fueron los hombres clave de la restauración. Pero del Grito de Capotillo, los nombres se me fueron de aquí. Lamentablemente lo tenía aquí seteado, pero no me fue posible tenerlo aquí a todos. Vamos a ver. Benito Monción, Juan de la Mata Monción, Eugenio Beliar, Segundo Rivas, Juan de la Cruz Álvarez, Alejandro Bueno, Pablo Reyes, San Mezquita o Mezquita, Tomás de Aquilino Rodríguez, General José Cabrera, Sotero Blanc, el español José Angulo y una persona desconocida. Esos fueron los primeros 14 del Grito de Capotillo. Gracias por su atención, pero antes, la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que no puedo despedir el programa sin anunciarlo. En favor de mi coherencia van estas entregas del presente relativas a la tragedia de Venezuela. Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Espere la respuesta. Gracias por su atención. Feliz 16 de agosto y felicidades también para el presidente Abinader y su nuevo gabinete, porque es un nuevo gobierno que se inicia con mucha esperanza para la República. Ojalá. Gracias y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.